Dios les bendiga. Voy a leer Josué 8, comenzando con el versículo 12, Josué 8 y el versículo 12. Y tomó consigo 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ahí, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento del norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viendo el rey de Ahí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ahí se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ahí ni en Betel que no salieran tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Ahora voy al libro de Jueces, capítulo 20. Jueces 20. Oigan esto de nuevo. Jueces 20. Voy a comenzar con el versículo 29. Jueces 20, 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, dejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como a las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel, el otro a Gabaa en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Oremos. Padre, te pido en este momento que bendigas tu palabra, bendigas a tu pueblo que escucha, bendigas la interacción entre nosotros y que pongas tu unción para entender, tu unción para explicar, y nos des la habilidad de seguir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dos grandes batallas perdidas por un mismo error. Dos grandes batallas perdidas por un mismo error. Los benjamitas y los de Ahí. En los días de Josué, Ahí había derrotado a Israel. La única batalla que perdió Josué en toda su vida. Habían estado muy confiados porque acababan de derrotar a Jericó, una ciudad fortificada y muy grande, y en la plática dijeron ellos: bueno, no mandemos a todo el pueblo para que no se cansen, 2 o 3 mil para que destruyan a Ahí, no son muchos ellos. Y la Biblia dice que fueron y pelearon y perdieron la batalla con Ahí. Fue una crisis de fe para Josué. Es más, Josué le dijo al Señor: ¿por qué no nos dejaste del otro lado del río? A veces cuando enfrentamos derrotas creadas por nuestra insensatez, tenemos la idea de regresar en el camino. Que Dios nos ayude a saber que Dios nunca ha perdido una batalla y que Él es invicto, y que si algo pasó tiene que ver con nuestros planes, nuestra vida, nuestra fidelidad o aún con nuestras fallas. Finalmente Josué le dice el Señor a Josué: ve y enfréntalos. Pero Josué sabe que esa gente de Ahí ahora está en sobreconfianza. Ellos y Betel, que no estaba muy lejos, sabían que Israel había perdido esa batalla y había una confianza en ellos. Y Josué usó esa confianza como una trampa.
puso emboscadas detrás de la ciudad. Los escondió y les dijo: no peleen la batalla. Y vino él con todo el pueblo enfrente de ahí. Y en el inicio de la batalla, Israel huyó. En la mente de los de ahí y los de Betel que vieron la batalla fue: ya ganamos, como la otra vez. Y agarraron todos los hombres de guerra y salieron persiguiendo a Israel. Figúrense esto: aquí está la ciudad, ahí, aquí está Betel. Y salen todos los hombres de guerra. Israel se aleja, se aleja, se aleja, se aleja para alejar a todos los hombres de guerra de la ciudad. Y a una señal se levanta la emboscada y ataca la ciudad, que ahora está desprotegida, y la destruye. Así perdió su batalla ahí. Lo mismo pasa con los benjamitas. Eran 26,000 soldados muy fuertes y estaban fortificados en una ciudad y habían derrotado a Israel 2 veces ya, con miles de muertos. Había confianza en ellos y les pusieron la misma trampa. Pusieron gente enfrente de ellos y pusieron detrás de ellos una emboscada. Y comenzaron a huir, a huir, a huir, a huir. Y ellos comenzaron a perseguir, creyendo: así como ganamos antes, vamos a ganar ahora. Y se alejan y caen encima de la ciudad detrás de ellos los enemigos y la destruyen. Hay lecciones profundas en esa enseñanza. Una: cada batalla tiene su propia idiosincrasia, su propia forma. Tú puedes aprender de cómo ganaste otra batalla antes. Hay principios, hay cosas que puedes aprender, pero dale la habilidad de entender esto al pueblo de Dios, que las batallas todas tienen su propia forma de ser. Y que aquello que aplica en el pasado debe de ser aplicado, pero entendiendo esta es una diferente batalla. Un padre lo sabe, como por ejemplo cuando tiene 2 hijos que cometen el mismo error. Ese padre sabe que cuando esta hija mía cometió ese error, ella es muy rebelde, con ella es pleito, para traerla, para disciplinarla, para romper la rebeldía de ella. Y cuando aquel otro cometió el mismo error, tú te das cuenta que él no es rebelde, que más bien se confundió, andaba con los amigos y algo pasó y lo arrastraron. Y con él no es una disciplina, pero una forma de enseñarle sabiduría para separarse de las malas amistades. El mismo error, pero son 2 batallas diferentes. Y cuando tú agarras el machete y golpeas a uno y golpeas al otro, no entiendes que a uno le ayudaste y al otro lo golpeaste porque aplicaste el mismo principio sin saber que las batallas eran diferentes. En esos días los de ahí habían ganado una batalla y se sentían confiados. Habían derrotado al poderoso Israel, al que todos le tenían miedo. Jericó, la ciudad más grande alrededor de ellos, había sido derrotado y los muros caídos. Pero ahí había ganado con unos pocos hombres contra Israel y se confiaron. Israel usó esa confianza para sacarlos de su ciudad y destruir. No entendieron, esta es una nueva batalla. Esto es algo diferente. Israel se lo hizo y se lo presentó como que fuera la misma. Es más, dijo: vamos a huir como huyeron antes. Y cuando huyeron, su mente de los que estaban en la ciudad dijo: oh, ya ganamos, ya ganamos. Y siguieron a Israel y no supieron que en esa trampa había hombres detrás de ellos que destruyeron a la ciudad. Ellos debían de haber tenido sabiduría, debían de haber mandado unos pocos para ver si era cierto, debían de haberse quedado en su ciudad, tenían que haber entendido: esta es una nueva batalla. Al separarse y al irse tan lejos, la Biblia dice que fueron destruidos. Lo mismo pasó con los benjamitas. Eran guerreros poderosos y habían ganado 2 batallas. Claro que tienen confianza. 2 grandes batallas habían ganado. Yo jugué fútbol americano y hay una jugada que es muy especial para cuando los defensivos son muy agresivos. La línea defensiva es agresiva y se mete contra el quarterback, contra el que tira la bola, y lo atacan.
Y hay una jugada, porque uno siempre está tratando de bloquear para que no le lleguen al quarterback. Hay una jugada cuando la defensa está muy agresiva en que pretendes que los estás bloqueando y los dejas que pasen. Y el quarterback, que sabe que esa jugada es la que va a venir, nada más tira la bola encima de ellos y está desprotegido la parte de atrás. Esa es una jugada muy efectiva cuando un grupo es demasiado agresivo en cuanto a porque se desprotegen por detrás. La lección es profunda. Los benjamitas fueron terminados hasta que quedaron nada más 600 que se escondieron, y los de ahí terminados hasta que ninguno quedó. Es una trampa cuando tú te alejas de aquello. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No te alejes de tu llamado, porque de alguna manera Dios te dio una victoria aquí y otra victoria allá. No creas que por haber hecho eso que puedes hacer lo que quieras. Déjeme darle un ejemplo que nos dio un varón de Dios hace algún tiempo. Era uno de mis maestros, muy poderoso. Él era un misionero de esos poderosísimos. Pero se iba por meses, a veces 6 meses, a veces 9 meses. Estaban en lugares allá en el África y no podía llevarse a su familia. Y se iba a conquistar a las tribus no conquistadas. 6 meses, 5 meses, 3 meses, 9 meses. Un día regresó, había estado 6 meses en la montaña, 6 meses en el monte. Estaba en su familia en el África, pero en la ciudad. Y un día regresó, de acuerdo a la historia que él nos dio, regresó a su casa y no se dio cuenta que ya tenía 6 meses de estar divorciado. El hombre que tenía 6 meses de divorciado y no sabía que estaba divorciado. Fue divorciado, se llevaron a sus hijos, perdió a sus hijos, que eran un montón, 7 hijos tenía. Y perdió su ministerio en ese día porque la denominación con la que él servía no permitía gente divorciada. Así que él perdió las 3 cosas porque sintió: voy a conquistar aquella tribu y he tenido victoria con aquella otra tribu, y ahora voy a traer a aquellos que andan desnudos y ni siquiera han oído el nombre de Jesucristo. Y no se dio cuenta que Satanás le estaba poniendo emboscada en su casa, y que cuando se alejó fue su casa la que fue atacada y sus hijos. Y con lágrimas en los ojos, ese misionero nos dijo a nosotros como estudiantes: cuiden su casa. Hay iglesias que Dios le ha dado gran poder para hacer cosas grandiosas en las misiones. Y oigan, yo soy misionero, gloria a Dios por aquellas iglesias que se separan a respaldar a las misiones, y hay muchas, y les animo a todos los que no respaldan a los misioneros, a las misiones, que se metan ahí, porque eso es lo que la Biblia dice, el mandamiento del Señor a las naciones de la tierra. Pero hay aquellos que ven aquello muy lejos y no saben que están desprotegiendo su propia iglesia. Cuando andas para acá y para allá y para allá y para allá y para allá, a veces el lobo rapaz se mete detrás de ti y destruye la iglesia de donde vienes. Y cuando quieres regresar te das cuenta que ya no está. No cometamos el error de Benjamín y el error de Ahí. No tratemos de conquistar aquello que está tan lejos, dejando desprotegido lo que está tan cerca. No quiere decir que no lo hagas, sí hazlo, pero hazlo entendiendo que cada batalla es diferente y que a veces el enemigo te pone en la trampa porque quiere alejarte de tu familia, porque quiere alejarte de tu iglesia, porque quiere alejarte de tu comunidad, alejarte de tu llamado. Entiende entonces que debes de proteger aquello que Dios ya te dio. Es más, hay un pasaje, varios pasajes, pero un pasaje en el Nuevo Testamento que dice esto: esto deberías de hacer sin dejar de hacer aquello. Óigalo de nuevo: esto deberías de hacer sin dejar de hacer aquello. Significando, protege lo que Dios ya te dio, ataca hacia adelante, pero no dejes desprotegido lo que Dios ya te dio. Protege a tus hijos porque son importantes en la presencia de Dios. Protege tu iglesia porque ahí Dios te llamó. Protege el llamado que Dios te ha dado, porque de qué sirve, dice la Biblia, que conquistes el mundo y pierdas tu casa. Que Dios nos ayude entonces a ser hombres que sepamos atacar allá, pero defender aquí también. Dios les bendiga. Con 15 segundos.